Hola comunidad de Info, bienvenidos a un capítulo más de Estación de Info. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado al docente Galo Murga. Galo, ¿cómo estás? Hola John, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, Galo. Galo, ¿podrías comentarnos antes de dar el paso al caso práctico, esto de fórmulas matriciales, en cómo se aplica, en qué carreras se aplican o quizás cuál es la importancia de aprender esas fórmulas? Claro, el día de hoy vamos a ver lo que es el uso de fórmulas matriciales y justamente en los ejemplos prácticos que vamos a desarrollar se va a ver la importancia que tienen estas fórmulas, sobre todo en la actualidad, ¿no? Si vale la pena hoy en día seguir utilizando este tipo de fórmulas que, digamos, su auge estuvieron en los primeros tiempos del uso de Excel. Ok, ok, genial, Galo. Entonces, damos inicio al caso práctico. A ver, tienes la opción de compartir. Listo, vamos a utilizar este archivo que tiene como nombre el tema que vamos a ver, se llama fórmulas matriciales. Y antes de empezar a desarrollar las fórmulas matriciales, viene a ser el uso de unas fórmulas especiales, como indica su nombre, es utilizar matrices para poder generar cálculos que hacerlo en fórmulas normales, en Excel, pues se nos complicaría un poco. Para poder entender este tema que es un poquito complejo, vamos a hacer unos primeros ejemplos para entender cómo es que se trabaja con las matrices y finalmente veremos dos ejemplos finales en las cuales vamos a ver la verdadera utilidad que tendría las fórmulas matriciales. Comencemos viendo cómo se genera una matriz. Las matrices se pueden generar de diferentes maneras y una de ellas son las formas unidimensionales, tanto de forma horizontal o vertical. Vamos a generar una primera fórmula matricial. Aquí tenemos en esta primera hoja, tenemos este primer cuadro celeste que tenemos unas 7 celdas. Entonces vamos a generar una secuencia del 1 al 7 para hacer este primer ejemplo. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas. Seleccionamos de izquierda a derecha las 7 celdas y una vez que tengamos seleccionadas dichas celdas vamos a empezar a escribir la fórmula. Entonces vamos a aperturar la fórmula como normalmente lo hacemos, con el símbolo igual, y vamos a abrir lo que es una llave. Una vez que abrimos esa llave vamos a aclarar los números. Vamos a poner del 1 al 7 y cada número vamos a separarlo por una coma. Si bien en nuestros ordenadores puede estar configurado como separador de listas, comas o puntos y comas, en este caso, sin importar la configuración que tengamos en nuestro ordenador, todos vamos a poner comas. Vamos a poner coma hasta poner el número 7 y de ahí vamos a cerrar llave. ¿Por qué todos vamos a poner coma? Porque al momento de generar la matriz, al crear esta fórmula matricial, la coma indica que el dato que continúa va a pasar a la siguiente columna. O sea, es decir, que este número 1 que estamos aclarando se va a generar en la celda B5, en la primera celda de las 7 que tenemos seleccionadas. El número 2 sería para la columna C, o sea, la celda C5, y así cada número va a ir a distribuirse en cada una de estas celdas, hasta que el número 7 llegue a la celda, en este caso, H5. Ahora, una vez que ya hemos declarado la fórmula, para que ésta se vuelva matricial, lo que tenemos que hacer es, después de digitarla, vamos a mantener pulsadas las teclas Control y la tecla Shift, y sin soltar esas dos teclas, vamos a presionar la tecla Enter. Control, Shift y la tecla Enter. Y esto genera la fórmula matricial. Si nosotros observamos en la barra de fórmulas, vemos que se ha antepuesto este objeto en la fórmula, ¿no? La llave, y al final también. Eso es un indicador de lo que estamos observando, es una fórmula matricial. Solamente funciona haciendo la combinación de teclas Control Shift Enter. Estas llaves no se pueden poner de forma manual, ya que al hacerlo no va a ser considerado este tipo de fórmula. Ahora, como podemos ver, los números que pusimos aquí se han distribuido correctamente en cada una de las celdas celestes. Entonces, hemos generado una secuencia de forma horizontal. Este es el principio para poder entender las fórmulas que vamos a ver después. Así como hemos hecho una secuencia en horizontal, también podemos hacerlo en vertical. Vamos a seleccionar estas celdas de aquí abajo. Vamos a ver ahora de forma unidimensional, pero en el eje vertical, así para columnas. Y vamos a empezar a escribir la fórmula. Hemos seleccionado en este caso las 4 celdas celestes de arriba hacia abajo. Vamos a poner símbolo igual. Vamos a abrir llave nuevamente. Y ahora vamos a poner nombres. También puede ser números, cualquier tipo de dato. Si vas a poner texto, tienes que ponerlo entre comillas.
Vamos a poner el nombre de distritos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí Breña. Ponemos entre comillas porque es texto. Y ahora, como queremos generar una secuencia, una matriz en vertical, es decir, uno debajo del otro, vamos a poner punto y coma. El punto y coma va a indicar eso en la fórmula matricial, que el dato que viene a continuación va a pasar a la siguiente fila. Entonces vamos a poner diferentes nombres de distritos, todos entre comillas y luego el punto y coma. Y tenemos que ver que como son 4 celdas las que hemos seleccionado, entonces tenemos que poner 4 nombres. Vamos con el último. Y una vez que ya lo tenemos, cerramos la llave. Lo transformamos en fórmula matricial presionando Control Shift y la tecla Enter. Y como podemos observar, ya se ha generado la secuencia uno debajo del otro. Para cerrar este primer concepto, entonces vamos a generar ahora una fórmula matricial bidimensional, es decir, que utilice columnas y filas. Vamos a generar que en esta primera fila haya 3 letras, A, B y C, y aquí abajo en las 6 celdas finales que haya números correlativos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, vamos a crear una especie de una tabla con sus encabezados y con su información. Entonces, para ello vamos a combinar tanto las formas unidimensionales horizontales como verticales. Para ello, vamos a seleccionar el cuadro celeste que tenemos aquí abajo, de arriba hacia abajo en forma diagonal. Y ahora vamos a empezar a escribir la fórmula. Vamos a poner igual, abrimos la llave y vamos a empezar a poner las 3 primeras letras, que va a ser como el encabezado de este cuadro. Vamos a poner A. Ahora, como quiero que pase la siguiente columna, o sea, la siguiente celda que está al costado, a la derecha, pongo coma. Pongo la B, coma, y pongo la letra C. Una vez que tengo las 3 primeras letras, ahora como quiero generar los números que van a estar en la siguiente fila, pongo punto y coma. Los números no llevan comillas, entonces pongo 1, 2, 3. Y como ahí quiero que pase a la tercera fila, pongo punto y coma y pongo los siguientes números. Vamos a poner 4, 5, 6. Cierro la llave y ahora sí vamos a transformarlo en fórmula matricial. Presionamos Control Shift y la tecla Enter. Y al hacer eso, fíjense cómo se han distribuido los datos. Ahí tenemos la primera fila, las 3 primeras letras, la segunda fila, del 1 al 3, y la tercera y última fila, del 4 al 6. Esto es lo que podemos notar al momento de usar las comas o puntos y comas. Va a ser fundamental para entender los otros ejemplos que vamos a desarrollar. Antes de pasar a la siguiente hoja, mencionar que para modificar una matriz tenemos que hacerlo en su totalidad. Es decir, nosotros no podemos seleccionar una sola celda de la matriz y tratar de borrarlo, por ejemplo. Si tú tratas de eliminar o de cambiarlo, fíjense, no nos lo permite, porque la modificación o eliminación tendría que ser total en toda la matriz, tanto para esta otra forma o la última que hemos hecho. Vamos a pasar a la siguiente hoja, donde vamos a ver ya un ejemplo práctico, es decir, con los conocimientos que hemos adquirido en estos 3 ejemplos sencillos iniciales, pues ahora vamos a ver un ejemplo un poco con más detalles. Aquí tenemos la relación de unos cuantos datos, en este caso son nombres de frutas, y lo que nosotros queremos realizar aquí es poder obtener lo que sería el total de frutas, pero que son distintas. Si nosotros observamos aquí, tenemos nombres de frutas y hay nombres que se repiten. Entonces la idea es usar una fórmula matricial que se encargue de poder detectar cuáles son las frutas distintas, que pueda contar y obtener ese resultado. Bien, entonces en este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula matricial para que nos pueda contabilizar cuántos de estos nombres de frutas son diferentes. Esta data podría haber sido el nombre a lo mejor de tiendas, de países, de marcas de productos, etc. Y a lo mejor necesitamos pues saber cuántos hay, o sea, sin repetirse. Entonces, podríamos aplicar aquí varias herramientas. Podríamos hacer el uso de tablas dinámicas a lo mejor, o el uso de tablas, y después con una herramienta de eliminar duplicados, podríamos ya tener aquí directamente todos los nombres diferentes. O inclusive con formatos condicionales y con filtros también lo podríamos obtener, pero en este ejemplo, sin usar esas herramientas y con una fórmula, lo vamos a obtener. Entonces, vamos a seleccionar la celda donde vamos a digitar la fórmula y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner el igual y vamos a utilizar la función matemática suma. Vamos a abrir esa función, abrimos paréntesis, y ahora lo que vamos a hacer es poner una unidad, pues el número 1,
y vamos a dividirlo. Y vamos a dividirlo entre un cálculo que vamos a utilizar la función contar.si. Ahora, todo esto tiene un propósito que lo voy a detallar a continuación. Primero, armemos la fórmula, hacemos paréntesis de esta función y vamos a seleccionar todas las frutas, todas, con las repetidas y todo. Vamos a poner punto y coma y volvemos a seleccionar todo el cuadro nuevamente y cerramos paréntesis. Con esto estamos cerrando el contar.si y cerramos el otro paréntesis que sería de la función suma. Ahora, esto lo vamos a transformar en fórmula matricial. Entonces vamos a realizar la combinación Control Shift y la tecla Enter. Nos sale 7. Si nosotros vemos aquí, esta fruta que se llama melocotones, pues la tenemos repetida porque aquí estaba antes. Y aquí manzanas, lo teníamos repetido también porque estaba aquí al comienzo. Entonces tenemos 9 frutas, si quitamos esos 2 nos quedan 7. Cosa que es correcto porque aquí tenemos el valor, el resultado final. Pero analicemos la fórmula, ¿cómo es que ha obtenido ese 7? Si nosotros vemos aquí, vamos a hacer lectura de esta parte primero. La función contar.si, como sabemos, cuenta cuántas veces hay un dato. En este caso, como rango hemos seleccionado el nombre de todas las frutas y como criterios, que sería el valor o los valores que se van a contar, también son todas las frutas. O sea, esto quiere decir que van a contarse todos entre todos. Entonces nos va a salir varios resultados. Si nosotros vemos qué cosa devolvería esta parte de la fórmula, pues lo que nos devuelve son el total por cada una de las frutas que hay. Si nosotros vemos este número 2, representa que manzanas, que es el primer dato que se contó, hay 2 manzanas. Y efectivamente, si cuentas, acá tenemos 1 y más abajo, que pinté de amarillo, al final tenemos 2 manzanas. Este 1 que aparece aquí sería pues el de las peras, que solamente hay una vez. Y así, cada celda se ha ido contando. Los que dice que hay 2 es porque hay repetido y los que dice 1 es porque son únicos. Eso lo hemos obtenido con la función contar.si. Ahora, el 1 que yo puse aquí es para que se divida entre cada uno de los resultados que se obtuvo con la función contar.si. Aquí aplica entonces el uso de punto y coma que vimos en la hoja anterior. Es decir, primero se va a dividir 1 entre 2, que lo haría pues con lo que es manzanas, ¿no? Nos saldría esto 0.5. Y después, ya tenemos ese primer resultado, luego va a dividir 1 entre 1, dando obviamente como resultado 1. O sea, en resumen, quiere decir que todas las frutas que diga 2, el resultado va a ser medio punto. O sea, este manzana va a ser 0.5, el melocotón está en ser 0.5, y los que se repiten, que es melocotones y manzanas, también van a valer 0.5. Mientras que todos los unos, que son los productos que son únicos, van a valer 1, porque 1 entre 1 es 1. O sea, el resultado de este 1 al dividirse con cada uno de todos estos números serían los que yo te acabo de comentar. Ahí tenemos el medio punto, 0.5, después 1, 1, medio punto, 1, medio punto, 1, medio punto y otro 1. Y la función suma va obviamente a sumar todo esto. Todos los que hay 1 los cuenta como 1 y los que hay 2 veces, pues cada uno lo va a contar como medio punto. Entonces al sumarse va a valer 1 igual, por eso nos sale 7. Si hubiera habido un producto que se hubiera repetido, hay 3 por ejemplo, entonces obviamente hubiera sido la tercera parte, hubiera salido 0.3 aproximadamente, y al sumarse igual va a salir 1. O sea, siempre todos los productos, los que son diferentes, van a valer 1 y los que hay repetidos al sumarse también van a valer todos como 1. Entonces, un ejemplo muy interesante para ver en qué caso se puede utilizar una fórmula matricial. Hacerlo con las fórmulas normales va a ser un poco complicado y tenemos que apoyarnos con otras herramientas. En cambio aquí ya lo hemos obtenido. Entonces, muy interesante este uso de comodines. No es exclusivo de fórmulas matriciales, lo podemos utilizar también en cualquier otro tipo de fórmula normal, pero en este caso queda muy bien. Entonces, chicos, en resumen, el uso de las fórmulas matriciales va a ser muy importante en el caso de que ustedes tengan que hacer cálculos complejos, en el que hacerlos con fórmulas normales, pues nos va a costar a lo mejor mucho esfuerzo, simplemente no nos va a salir. Y es ahí donde este tipo de fórmulas nos va a ayudar un montón. Entonces, si están vigentes todavía las fórmulas matriciales, pues sí, para este tipo de operaciones aún se siguen utilizando. Muy bien, chicos, espero que estos ejemplos les haya servido y nos estaremos ya viendo en otra oportunidad. Sí, Galo, agradecerte en verdad. Ya esta es la última estación de Excel en el año 2020. Ya estamos a fines de año y son las últimas paradas que estamos haciendo en este 2020. Ya como para cerrar esta estación y por así decirlo, para cerrar el 2020,
podrías comentarnos quizás lo que hemos venido aprendiendo en Excel a lo largo de este año, ¿verdad? Y también quizás lo que se viene para el otro año, quizás comentarnos un poco de lo que se va a ir reinventando con él, de lo mejor que nos puedes mostrar en cuanto a casos prácticos, a fórmulas como la que vimos el día de hoy, la fórmula que nos enseñaste. Claro, sí, pues justamente ya para el próximo año, para los nuevos inicios que se van a ir aperturando, el curso de Excel siempre es un curso que se actualiza, entonces se va a meter más ejemplos prácticos, más temas, también orientados un poquito a lo que es el uso de las herramientas como tablas dinámicas, la generación de los dashboards en sí, eh, ver más temas de funciones, ¿no? Porque hay funciones en las cuales parecen que no son tan importantes, pero si las llegamos a combinar con otras funciones, pues se vuelven muy importantes. Entonces quiere decir que el curso de Excel va a ser un curso que siempre va evolucionando y también una competencia laboral, ¿no? Que hay otros programas también que van saliendo paralelamente que permiten hacer cosas muy similares o inclusive mejores. Entonces siempre en Excel van a ir saliendo a la par herramientas, complementos, para que el programa siga siendo vigente como lo es hoy en día, ¿no? Ok, ok, muchas gracias, Galo. Bueno, Comunidad Info, agradecerles por estar ahí en cuanto a las programaciones de los videos y estar conectados. También comentarles que estén atentos a la página. Ya para este fin de 2020 tenemos eso, aperturar varias temáticas para que ustedes puedan participar y también preparándonos para el otro año, ¿no? Que es el 2021. Muchas gracias de nuevo y a todos que tengan un buen día.